En el vídeo anterior enjaulamos estas colmenas de aquí, las de la fila del medio y unos núcleos que tengo por ahí, y hoy me quedan esas dos filas de arriba. Y como os dije, por si alguna reina no resiste el enjaulado o pasa cualquier cosa, estoy pensando en preparar ese núcleo. Ahora lo vamos a ver cuando lo abra, pero creo que está muy poblado. Entonces voy a partirlo en dos. Una de las partes la voy a dejar con su reina, con la cría abierta y su reina, y el otro núcleo lo voy a dejar solo con cría cerrada, un cuadro de recursos, y ahí es donde voy a hacer el traslarve. En caso que al hacer ese tratamiento veamos que no necesito esas reinas, que todo ha salido bien, por lo menos aprovecharé para hacer unos núcleos de fecundación y aprovechar esas reinas. Así podemos ampliar el apiario. Voy a poner el vestido y vamos a empezar con la tarea. El ahumador bien preparado, porque es algo que nos va a llevar tiempo y hay que tener humo. A mí me gusta, cuando voy a estar torturando mucho a las abejas, ponerme el blusón por dentro del pantalón para que no se me meta ninguna y poder estar más tranquilo. Vamos a comenzar. Me ha costado un montón, se me escondía, ya la tengo enjaulada y mientras la buscaba estaba recordando cosas, y os voy a contar una historia curiosa que me ocurrió una vez en Lanzarote. Revisando una colmena me encontré una mariposa esfinge o calavera y estaba viva aún, estaba correteando por el suelo de la colmena. La saqué y me fui al coche. Allí estaba mi hija y yo siempre, cuando veo una esfinge viva, se la saco para que la vea. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que la niña empezó a tocarle los pelillos, le dio así con el dedo y al moverle los pelos nos dimos cuenta que la mariposa estaba pero plagada de varroa. La varroa se había subido encima de la esfinge y es un dato muy curioso. No lo pude grabar porque la mala suerte que se le escapó. Teníamos la ventana abierta y se nos escapó. Estaba muy viva, no estaba moribunda, se ve que llevaba poco tiempo dentro. Y nada, esa es la anécdota, por si hay alguien que estudie estas cosas, para que lo tengan en cuenta y lo miren, a ver, que no sé si es un hecho aislado o si esto es bueno, común. Llegó la hora del núcleo. Este es el que os comento, que si lo veo fuerte lo voy a partir en dos. Una parte lo voy a dejar con la reina y otra parte lo dejaré con un cuadro de cría cerrada, otro de recursos o dependiendo de lo que haya, y lo dejaré en este mismo sitio para que se refuerce con las pecoreadoras. La parte que se quede con la reina la pondré apartada a unos metros de aquí. A ver si hay suerte y no tardo mucho en encontrar a la reina, porque de verdad que con la colmena, este está muy lleno. Nos va a venir perfecto para lo que digo. No tengo espacio, no sé si se va a ver bien. No sé ni qué cuadro sacar primero, que es el que menos poblado está. En el caso de este núcleo, no vamos a enjaular a su reina y vamos a hacer lo que os comenté. Vamos a aprovechar que la cría cerrada se queda con la parte nueva. Fijaos cómo ya han estirado toda la cera. La parte de abajo la han hecho de zánganos. Normalmente los zánganos lo hacen en los extremos. Bueno, para no irme por las ramas, la cría cerrada se va a quedar en la parte sin reina y ahí vamos a hacer un tratamiento en el momento que ya haya nacido toda esa cría, después del traslarve. Dejaremos una de las reinas del traslarve dentro y en lo que se fecunda y la cría ya ha nacido y no hay nada de puesta, ahí vamos a tratar y ya acabamos con el problema. Ahí está la reina.
Voy a traer una caja vacía y vamos a hacer la división ahora, ya, sobre la marcha. Vamos a poner esto aquí de momento mientras voy a buscar los materiales. Lo iba a hacer luego, pero venga, aprovechamos y lo hacemos ya. Pues aquí vengo con el núcleo, a ver cómo paso con el trípode, la colmena, un núcleo que tengo ahí. Le he puesto un cuadro que tenía ahí estirado, que se va a quedar con la reina para que pueda seguir con la postura y no se quede ahora ahí estancada. En este núcleo vamos a poner la cría abierta, todo lo que se pueda de cría abierta y algo de recursos, y lo vamos a apartar. Y en el de abajo, donde están ahora, lo vamos a dejar ahí con la cría cerrada, huérfano, para mañana hacer un traslarve. A la reina, si hace falta, pues se le ayuda con alimentación. Ahora sí que hay que ayudarles porque la pobre lo va a necesitar. Vamos más o menos a equilibrar. Este es el de cría abierta que sacamos antes. Para el traslarve recordad que no es interesante tener cría abierta, interesa más la cría cerrada. Este es de cría cerrada, se lo vamos a dejar al del traslarve. Vamos a seguir viendo. Voy a poner a la reina ya por aquí. Aquí hay cría abierta, se lo vamos a dejar a la reina. Pues aquí hay cría abierta, que de momento la voy a poner aquí también para la reina. Estos son recursos y cerrada. Este se queda aquí para el traslarve, lo demás se lo queda a la reina. Ahora vamos a alimentar los dos. Esto hay que dejarlo alimentado. Y a la reina le voy a traer otro cuadro que tengo por ahí estirado y así le ayudo. Es un cuadro que tenía por ahí. Fijaos que ya está la polilla haciendo de las suyas, pero esto lo limpian rápido y se lo vamos a poner para que tengan ya un cuadro estirado donde poner cosas. A este también le debería de poner algo para, aunque tiene recursos, lo mismo da. Y ahora vamos a soltar a la reina. Dejo la jaula abierta, ya saldrá ella ahora cuando quiera. Y este núcleo me lo llevo. Después más tarde le pondré alimentación. Ya habéis visto, aquí hemos dejado un cuadro y medio de cría cerrada más toda la pecoreadora y haremos mañana un traslarve. No hace falta rellenar el resto del espacio, pero sí es conveniente poner un separador, que lo pondré ahora un poco más tarde. También es bueno alimentarla. Para que haya aceptación en el traslarve, siempre es bueno tener a las abejas bien alimentadas. Voy a cerrarlo. Recordad, vamos a resumir. Cría abierta con la reina, para lo que vamos a hacer ahora, para el traslarve, para que no interfiera en el traslarve. Cría abierta con la reina, recursos y alimentación para reforzarla. Y en el otro vamos a dejar la cría cerrada con un cuadro y sus abejas que van pegadas, más la pecoreadora, va de sobra. Para lo que vamos a hacer, para 15, incluso más, 20 o 30 realeras, va de sobra. Dejamos la parte huérfana en el mismo lugar para que ahora se refuerce, y a la reina me la voy a llevar a unos 5 o 6 metros de aquí. Luego os diré dónde la he puesto y os la enseñaré. Más tarde voy a colocar el separador aquí, voy a alimentar también la parte huérfana, y a la reina le pondré también un poquito de pasta para que escape, no mucha, un poco, porque en el campo hay recursos suficientes. A ver cómo salgo de aquí. Bueno, pues aquí está la reina. Allí es de donde la hemos sacado, de allí.